Amén, Señor. Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Que el Espíritu Santo pueda ministrarle a través de la palabra. Que nos vayamos con algo en el corazón. Sabe que todas las reuniones hay una palabra. Y esa palabra que cuando Dios tiene para nosotros y después la oímos y baja a nuestro corazón, ¿qué pasa? La tenemos que practicar en la semana. Y así sucesivamente vamos creciendo. Después ya viene otra semana, viene otra palabra y vamos edificando nuestro espíritu, nuestro corazón. Es como un trabajo que hay que hacer, ¿no? La palabra dice que nos lava, nos limpia, nos enseña. En una parte dice arranca, planta, edifica. Y quiere decir, Dios lo hizo bien. Voy a hablar esto un poquito antes de ir a la palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de 1 Samuel 16, si quería buscando. Los tatuajes que la gente se hace en el cuerpo. Yo tengo un hijo que se había hecho tatuaje y me hacía sufrir porque no me gustaba verlo. Pero un día tuve que decir, bueno, no decir más nada porque ya era un poco mayor de edad. Si hubiera sido más chico, mejor podía decirle que no. Pero la palabra nos enseña que Dios lo hizo bien. Lo que Él quiere y de nuestras vidas, ¿qué es? El corazón. Su corazón. Su alma. Eso es lo que Dios viene a buscar. Va a llegar un momento, iglesia, que Dios viene a buscar su corazón, su alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es limpiarlo día a día, edificar nuestro corazón, limpiarlo, nuestra alma, limpiar. Porque el Señor va a venir a buscar eso. Tenemos un alma, un corazón y un cuerpo. Entonces tenemos que limpiar. El cuerpo, ordenarlo para Cristo. El alma, empezar a limpiar y limpiar nuestro corazón. Y nuestro corazón siempre guarda muchas cosas, de las cuales nosotros, miren, ¿cómo podemos guardar? Que tal vez guardamos desde cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Guardamos cosas dentro del corazón. Y cuando hemos nacido, después con el tiempo, empieza a manifestarse. En esta mañana yo he traído una palabra donde vamos a hablar de Saúl y de David. Pero vamos a hablar del corazón de Saúl y el corazón de David. Y ahí voy a poner mi corazón. Y ahí pondrá usted su corazón. Amén. 1 Samuel 16. Vamos a leer 1 Samuel 16. Vamos a buscar el versículo, a ver. 1 Samuel 16. Y vamos a comenzar leyendo el 6. 16:6. Y aconteció que cuando vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Acá nos ilustra la palabra que Dios, ¿qué mira hoy? Mi corazón. Su corazón. Acá Samuel fue a ungir a David. Fue a buscar a Isaí, porque Dios le dijo que Dios había escogido un rey y era un hijo de Isaí. Y va a Isaí a buscar a ese hijo para ungirlo. Pero claro, cuando lo ve al hijo mayor de Isaí, Eliab, lo vio tan grandote, robusto, fuerte, hombre de guerra, me imagino, ¿no? Lleno de músculo. Dice
grande, alto. Y él dijo, acá está el ungido. Pero qué sorpresa después cuando ve a David, chiquitito, flaquito, todo menudito. La apariencia a veces engaña, ¿no? Entonces el Señor nos aclara hoy que Él no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está afuera. Pero Él dice, yo miro lo que hay en el corazón de las personas. David fue escogido por Dios, y Saúl, que también fue rey, fue escogido por el pueblo. El pueblo quería un rey, Dios le dio, mandó a Samuel a ungir a Saúl. Y ungió a Samuel, para rey para el pueblo, Israel. Ahora, David, dice la palabra, que el corazón de David fue conforme al corazón de Dios. Conforme. Qué maravilla saber esto, ¿no? Cómo Dios puede ver tu corazón y el mío y saber si en el futuro vos podrás servirle. Si tu corazón va a estar puesto en su corazón. Si vas a hacer las cosas que Él te manda. Todos tenemos un llamado, tenemos un propósito, pero a veces podemos negarnos al llamado, no obedecer a los propósitos, no obedecer al llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David, el varón de Dios, aprobado en su preparación. David, el varón de Dios, aprobado en su preparación. ¿Y sabe cuál fue la preparación? En el servicio, en el servir. Nosotros somos aprobados en el servir a Dios. En el servicio, donde Dios te llamó, donde Dios te puso. Ahí Dios va a probar tu vida. Si vamos a seguir o vamos a dejar. Si vamos a obedecer o vamos a desobedecer. Lo que el Señor te da para hacer. Y dice que este hombre, varón de Dios, aprobado en su preparación, en su servicio a Dios. ¿Y quién fue David? Fue rey, fue líder, profeta. Muchos nombres podemos ponerle, pero todo lo hizo con la obediencia. Sí, ha caído en muchas cosas, pero las reconoció. Reconocía. El corazón de David era un corazón, ¿cómo vamos a decir? Dócil, blando. Cuando había algo que venían los profetas y decirle, mirá, vos hiciste tal cosa, él lo reconocía. Él podía tener esa humillación delante del Señor y pedir perdón a Dios y seguir adelante. No dice la palabra que él nunca quiso reconocer su pecado. Y han venido consecuencias muy tristes en la vida de David, que ha pasado, muy dolorosa, pero él lo reconocía que fue por su desobediencia. En algunos momentos desobedeció, y en algunos momentos él pedía perdón a Dios, y en algunos momentos volvía a levantarse, y en algunos momentos volvía a Dios usarlo. Y así es la iglesia, así es nuestras vidas. Así es el Hijo de Dios para caminar en este camino. Ahora, la vida de Saúl, que fue rey también, el corazón de Saúl era un corazón desobediente. No era como David. Y voy a leer una parte en 1 Samuel 15. 15:23. Saúl arrancó ya en el reinado con una desobediencia, como que no le gustaba tomar órdenes, como que no le gustaba esperar, como que no le gustaba, era ya para él y a lo mejor Samuel le hablaba. Samuel le hablaba a él, Dios le hablaba, Samuel estaba, porque vio que, voy a explicar esto un trabalengua, ¿no? Si en esta congregación tenemos líderes y tenemos pastores,
y tal vez el pastor baja el mensaje a un líder. El líder va, le dice al discípulo que se está preparando, a lo mejor, ¿no? Y el discípulo, en lugar de agarrar para la derecha, agarra para la izquierda. Ahora, si agarró para la izquierda, es porque ya no obedeció a la persona que tenía como líder, tal vez, ¿no? Y ese líder, ¿con quién va a hablar? Va a hablar con el pastor. En este caso, Samuel hablaba con Dios. Y Dios hablaba con Samuel. Y Samuel le decía a Saúl. Pero Saúl siempre era izquierdo, nunca era derecho. Entonces siempre usaba desobediencia. Y dice en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuidado con la actitud de rebeldía. No nos levantemos con la rebeldía en contra de nadie. Y como ídolos, la idolatría, obstinación. Y como ídolos e idolatría, obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra, miren que a lo que llega, ¿no? Dice, por cuanto Saúl desechó la palabra de Dios, o sea, no obedeció los mandamientos, no obedeció a Samuel, dice, también el Señor te va a desechar. No tiene que haber esto en nuestras vidas, ¿eh? No tiene que haber rebelión, no dice un corazón endurecido, un corazón desobediente. No tiene que haber, porque el Señor lo compara con los ídolos, con obstinaciones, ¿eh? Es pecado, es rebelión. El Señor pone eso hoy en su palabra. Y David dice que la desobediencia, la rebelión, la rebeldía, el Señor aclara en su palabra. Ahora, si en ese corazón había todo eso, la unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿puede estar en él? ¿Puede reposar? ¿Puede ser usado? No, no puede ser usado. Y voy a seguir leyendo un poco más de Saúl. Desechó la palabra de Dios y el Señor también dice que nos desecha. No tenía paciencia para esperar a nadie. Una persona re impulsiva. No quería esperar las órdenes que le daba Samuel, él no las quería esperar. Vamos a leer otro verso, el 1 Samuel 13. Lo marqué un poco para ver, ¿no es cierto?, que tenemos que ser obedientes y no desobedientes a los llamados de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios dice, bueno, nos marca un camino a seguir en Él. Cuando Él nos pone en un lugar donde podemos reinar, donde podamos servir al Señor. Dice en 13, 7, a ver, 7, 8, no sé si es 7. El 9, 13, 9, 1 Samuel 13, 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto, ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí aparece Samuel, que venía al encuentro de Saúl, y salió Saúl a recibirle a Samuel. Pero acá había habido una orden que le habían dado. Ese holocausto tenía que esperar a Samuel. Le habían dicho que en 7 días, que esperara 7 días, conforme el plazo, iba a llegar Samuel, tal lugar, tal casa, o tal esquina, o tal barrio, tal lugar. Y yo voy a estar ahí vamos a hacer una oración por la ofrenda, vamos a orar como una ofrenda a ese lugar, vamos a consagrarlo, vamos a bendecirlo, para poder abrir una célula, para abrir un lugar, ¿no? O una casa de oración, vamos a poner este tiempo. Ahí Saúl recién comenzaba, mire, y desobedeció esa orden. Y no desobedeció a Samuel, desobedeció a Dios. Porque ese mandato fue por Dios. Dijimos que Samuel oía a Dios.
y Samuel hablaba con Saúl. Y él, ay nomás, no, vengan, traigan todo, nomás ya pasó, ya es la hora, ya no vino, y son ya, y ya se pasó 5 minutos, no esperamos más, arranquemos. No esperamos, él no esperó. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que no tenía paciencia para esperar a Dios. Y Dios tiene toda la paciencia para esperarnos a nosotros. Tiene toda la paciencia para esperar a nosotros. No respetaba ni guardaba la palabra de Dios. ¿Y confiaba en quién? Al hacer esto, Samuel, ¿en qué confió? En su propia sabiduría carnal y nada espiritual. Y cuando actuamos de esa forma, cuando procedemos de esa forma, con nuestra propia sabiduría carnal, mire, le aseguro que se armó un lío que después tenemos que acomodarlo. Se cayeron todos los estantes y tenemos que acomodar después todo lo que se ha caído. ¿Pero por qué viene eso? Porque desobedecemos las órdenes de alguien. Alguien que sabe más que uno. Alguien que tal vez sabe un poquito más. Alguien que tal vez entiende un poco más que yo. Y yo quiero sabérmela toda. Quiero hacerlo a mi modo porque es igual. Y a veces no es igual. A veces no es igual. Entonces él estaba impaciente, no quería esperar a Dios, a Samuel, no respetó los mandamientos, no respetó la palabra, no respetó a su líder, se movió bajo la sabiduría humana, que es carnal, no en la parte espiritual. Le faltó la fe, porque al obrar en la carne no está la fe de Dios. Y en un momento, esto va caminando, este rey, en esa desobediencia, y dice la palabra en 1 Samuel 18, este rey, mire cómo venía reinando, ¿no? A los tumbos, en la desobediencia y en la rebeldía. Eso nos ayuda hoy a nosotros, a los que tenemos un cargo, los que estamos trabajando en algún lugar, en donde Dios me ha llamado a servirle, ¿no? Porque la obediencia trae bendición, la obediencia trae sanidad, trae milagro, trae prosperidad. La obediencia trae 1000 bendiciones de parte de Dios. Pero la desobediencia, iglesia, que estamos viendo acá de Saúl, no le está yendo nada bien en este camino, caminar como rey, que fue ungido por el profeta Samuel, guiado por Dios, guiado por Samuel, y nada quería tomar en serio de las cosas de Dios. Las tomaba a su manera y las quería hacer a su manera. Dice en 1 Samuel 18, 8, 7. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Acá fue cuando David derriba al gigante, a Goliat, que era un jovencito chiquito. Él va y derriba a ese gigante, le hace frente. ¿Por qué no lo hizo Saúl? Porque estaba en la desobediencia y en la rebeldía, y Dios no estaba con él. ¿Y qué tenía? Estaba lleno de miedo. ¿Y qué hacía este gigante? Este filisteo amenazaba al escuadrón de Dios, al pueblo de Dios. Venía por las noches, venía por la mañana, se le presentaba y los atemorizaba. Retrocedía Saúl con toda su gente. No tenía la autoridad. No había autoridad para nada en este rey. Y era un rey. Mire todo lo que puede llevar a la desobediencia y la rebelión en el corazón del hombre. No vamos a tener la autoridad delegada por Dios. La unción, la presencia de Dios no va a estar. Es todo carnal. Es todo lo que leímos recién, lo que representa la rebeldía en el corazón del hombre. A querer ser más yo que el otro, a querer hacer las cosas a mi manera y no oír al que tengo a mi lado como líder o como un guiador. La catástrofe que te puede pasar en la vida del ser humano y en la familia, en tu casa, en tu trabajo. Y sigo leyendo el 8. Y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho que dijo a David. Dieron 10.000 y a 1.000 no le falta más que me robe el reino.
¿Cuánto susurro puede haber en este tiempo? Pero fíjate, le dieron el lugar. Pero la pusieron al otro señor. A mí no me mandaron. ¿Cuánto susurro puede haber en este tiempo? Esto está sucediendo ahora. Esto sucedió hace muchos años atrás, de David y Saúl. Hoy también está sucediendo lo mismo. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Se levantó envidia, celo, rabia, bronca, no lo miró con buenos ojos a David y empezó a hacer la vida imposible Saúl a David. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Celos, envidia, rabia, enojo, desobediencia, rebelde. Ese corazón se iba como haciéndose más roca, más endurecido. El resultado de la desobediencia y de la rebelión es en el ser humano, y más aquel que tiene un llamado y está sirviendo a Dios, el Señor se aparta de tu vida. El Señor te quita la unción. El Señor saca el Espíritu Santo. Saca la unción. Porque nosotros somos revestidos por el poder del Espíritu Santo para poder trabajar en su reino. Trabajar en esta tierra para Dios. Pero al tener todo esto, el Señor nos ha dicho hoy en su palabra, la rebelión, los ídolos, idolatrías, el pecado, el celo, la envidia, la rabia, eso para el Señor es a un lado. Como decía David era el varón de Dios, aprobado en su preparación, en su servicio. David fue pastor de ovejas de su papá, porque él era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de Isaí, su padre, y lo hacía con buena letra, cumplía, era responsable, cuidaba las ovejas de su papá, cuidaba su casa, honraba a sus padres. Y no solamente eso, sino que era fiel a su padre y a su casa, y fiel a la responsabilidad que tenía esas ovejitas. Dice que él las cuidaba de que ningún león y oso viniera a arrebatarle esas ovejas. Él ponía su vida. Hasta tal vez en algunos momentos dice, las mataba, pero no iba a tocar las ovejas. Era valiente este muchachito. Y si ustedes lo quieren leer, pueden leerlo en su casa. Está en 1 Samuel 17, 34 y 36. Ahora, mire cómo Dios puede haber escogido a David. Era un pastor de ovejas. ¿De dónde lo llamó Dios a David? De allá atrás. Dice que cuando estaban ungiendo los hermanos, David no estaba. Lo tenían en poco a David. En muy poco su presencia, su papá, de valorarlo a su hijo. Como que no lo valoraba mucho. El papá muy contento que empezó a ungir, pero aquel chiquito, flaquito, todo menudito, estaba en el campo con las ovejitas y se da cuenta que no era ese el ungido y le pregunta al padre, ¿tenés otro hijo? Sí, mira, me olvidé. Tengo uno allá atrás en el corral, allá atrás en el campo. Pero ese insignificante para el corazón del hombre. Insignificante para el hombre lo que vemos por fuera. Pero qué gran bendición fue para Dios. Y eso es lo que yo miro hoy, iglesia. Me puedo comparar como David. Ser ese pequeño niño, todo flacuchento, denutrido, que pareciera que no vale ni la pena ni mandarlo ni a barrer, pero mire qué bueno que para Dios, valioso en las manos del Señor. Cuando lo trae y lo ungen, Él se lleva el Espíritu Santo y todo lo que estamos leyendo. El corazón de David fue conforme al corazón de Dios.
un varón aprobado en su preparación, un varón valiente, cuidó la casa de sus padres, la casa real. Dice que él era prudente en sus palabras. David tenía un excelente testimonio. Hay mucho para hablar de esto. Mucho. Un corazón corregible, se dejaba corregir. Si había algo que hacía mal, él quería aprender. Un corazón tierno, obediente. Mire cuánto tiempo lo siguió Saúl, no sé si 15 o 20 años. Pero él, cuando Saúl se mete a la cueva, que está en 1 Samuel, en 24:5, se mete a la cueva Saúl y él ya estaba en la cueva y los amigos le dicen, ahí está el que te sigue, Dios te lo entregó en tus manos, mátalo. Él va y le corta la orillita del manto de Saúl y luego siente la presencia de Dios en su vida que estaba mal. Cuando se van de la cueva y salen, él le muestra lo que le hizo a Saúl. Y eso fue una manifestación de perdón. Él lo perdonó. Era el ungido, era el siervo de Dios. Era el que Dios había ungido como rey. Y mire qué torcido que era. Pero él lo respetó, él lo valoró como el varón de Dios. Y se arrepiente y le confiesa. Si usted sigue leyendo en 1 Samuel 24:5, 24:11, 24:16, 17, él le confiesa que había pecado, no tenía que haber hecho eso. Líbrame Dios de tocar al ungido de Dios, al varón de Dios. Líbrame, Señor. En el Salmo 105, en el Salmo 105:15, no toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Está escrito en la palabra. Aprendamos de David. Lea la Biblia. Empieza a leer 1 y 2 Samuel. Lea la palabra. No toques a mis ungidos. Él se arrepintió, él lo perdonó. Entonces el corazón de David era un corazón tierno. Él perdonaba, por más que le hicieran cosas. No dejaba que le entrara en su corazón raíces de amargura y después derribara todo lo que tenía al lado. Destruía todo lo que tenía al lado. No. Fue obediente. Fue fiel. Fue perseverante. Él obedecía a Dios. Amaba al Señor y las cosas que le pasaba a David, lo que cuenta la palabra. A esto quiero llegar, iglesia, que nosotros, ¿cómo tenemos el corazón para el servicio del Señor? Por eso puse todos personajes. El uno es conforme al corazón de Dios. El otro, el Señor desechó todo, sacó todo, quitó todo. ¿Nosotros qué queremos? ¿Cuál de estos corazones tenemos que nosotros practicar y llevarlo adelante para Dios? La obediencia en la vida de David lo llevó al triunfo en Cristo Jesús. Es rey por sobre todas las letras en Israel. Un testimonio excelente. ¿Tuvo caída? Sí. ¿Trompezó y se cayó? Sí. Es una historia tremenda de David. Tremenda. Pero él se levantaba y pedía perdón a Dios. Y seguía. Seguía. Dice, ahora vamos a Saúl. La desobediencia en la vida de Saúl trajo tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Se mató. Se mató con su propia espada. Terminó así, en esa forma. O sea, dos caminos. Uno la obediencia y la otra la desobediencia. Una vida de triunfo en Cristo Jesús y la otra vida en una tragedia. La muerte. La palabra lo dice. El pecado te lleva a la muerte. Entonces, iglesia, yo creo que Dios lo que quiere de nosotros, que tratemos de usar. Nunca Dios va a morar en un corazón rebelde. Dios dice que se aparta. Dios va a morar en un corazón
que se deje disciplinar, se deje enseñar, que pueda decir, bueno, sí, está bien, yo voy a hacerlo, lo voy a hacer así, bueno, me voy a corregir, me voy a aprender. Yo el otro día estuve con una señora y me corrigió en unas cosas, ¿no? También es una pastora, siempre hablo con gente de pastores, porque tenemos los hijos, ¿no? Que ellos están yendo a otras iglesias y tengo mucha oportunidad de hablar con grandes siervos de Dios, ¿no? Tengo ese privilegio por mi familia. Y yo abrazo todo lo bueno y desecho todo lo malo. Lo bueno me lo quiero agarrar para mí y lo malo no. Y en una palabra me corrigen. Y yo le dije, qué bueno. Le digo, me encanta esto porque yo de esto aprendo. Y no voy a volver a hacer así porque yo sé que está mal. Yo lo hacía así, pensaba que estaba bien. Y vos me estás diciendo que está mal. No, está mal, me dijo, tenés que hacerlo así, así, así. Entonces, tengo un corazón que le gusta que yo lo corrija. Y si usted corrige su corazón de las enseñanzas de grandes siervos de Dios o del pequeñito, nomás, del pequeñito líder, vamos a poner, que a usted le enseña, bueno, tratemos de mirar si está bien o está mal. Pero qué bueno sería que tengamos ese corazón idóneo, ese corazón que espera ser educado, que espera ser enseñado, ese corazón que espera ser corregido, que espera ser aprendido. Porque nos lleva a un buen puerto. Amén. Vamos a cantar una canción, el señor Martín me la va a poner. Algo está cayendo aquí, me parece que era. Así que, iglesia, vamos a ponernos de pie. Y mire, vamos a decir que fue una reflexión esto, ¿no? De la parte del corazón. Que hay corazones y corazones. Así que yo quiero tener un corazón obediente para Dios. No sé usted. El que levantó su mano es porque realmente quiere un corazón obediente para Dios. Que cuando le digan, che, muchachito, mirá, no hagas esto porque está malo para tu vida, diga, gracias, porque voy a aprender. Gracias, voy a aprender. Amén, Señor.